Hola amigos de Consulsex, soy Antonio Tucet. En esta vez estamos recomendando lecturas para enriquecer tu cultura sexual. Mira, en el mundo y en la historia ha sucedido un fenómeno muy interesante, que tenemos dos vertientes del ejercicio de la sexualidad, una occidental y otra oriental, y como que son opuestas. En la cultura occidental lo que pasó fue que las malas interpretaciones religiosas hicieron que el sexo sea pecado, sea pecaminoso, sea prohibido, sea un tabú, sea pecado, sea infierno, sea malo. En cambio, en Oriente es totalmente diferente. La sexualidad es realización, es filosofía, es religión, es conseguir la realización total del ser humano. Para que entiendas esto y si quieres profundizarlo, puedes darle una ojeada a dos libros. En este caso, si quieres entender la sexualidad oriental, hay un libro que está escrito en lenguaje muy sencillo que lo hizo Daniel Reed, que se llama Tao de la vida, el sexo y la larga vida. Esta es la filosofía del Tao, hecho por Lao Tse hace miles de años en la China, y que se ha ido desarrollando a través de los siglos y se ha ido perfeccionando. Aquí entenderás por qué la sexualidad es tan importante en la cultura oriental. Ahí se habla, por ejemplo, del yin y el yang y el complemento entre lo positivo y lo negativo. Pero no en el sentido que conocemos nosotros, que lo positivo es bueno y lo negativo es malo, sino que hay características de las personas, de los objetos, de las energías, que siendo positivas y negativas tienen que complementarse perfectamente para llegar a la armonía y la realización personal. Pero también hay algunas falacias en este libro, no creas que todo es cierto. Por ejemplo, acá hablan de técnicas para que el hombre pueda tener relaciones sexuales, pueda sentir el orgasmo sin eyacular. Esto ha sido muy discutido y es muy atrayente para muchos hombres porque sería la técnica ideal anticonceptiva. Es decir, sentir el orgasmo pero no eyacular. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en este libro hay una serie de ejercicios que son muy difíciles y necesitan mucha práctica, y lo que hacen es que el hombre domine la musculatura pelviana y la parte de la próstata que determina la dirección de la eyaculación, y lo que provoca es una eyaculación retrógrada. Es decir, el hombre puede controlar, llegar a un nivel de control tal que puede eyacular hacia la vejiga. ¿Me entienden? Entonces, no es que no eyacule, sino que eyacula hacia la vejiga y no eyacula hacia afuera. Y siente la sensación del orgasmo como cualquiera. Si estás interesado puedes leer, acá la técnica está muy bien descrita, pero ya te digo que es muy difícil y necesita mucho entrenamiento. Pero es falso de que un hombre pueda sentir orgasmo y no eyacular. Lo que hace es eyacular hacia adentro, hacia la vejiga, y después elimina los espermatozoides y todos los componentes del semen a través de la orina. Lo que pasa es que los orientales dicen que el semen es yin, o sea, es positivo, y por lo tanto no debe desperdiciarse ni tirarse a la tierra o fuera de la vagina de una mujer. Pero esto es contradictorio porque en realidad, sí, porque al orinar simplemente el semen se va a otro lado que no es los genitales femeninos. Entonces, bueno, te recomiendo este libro, también es muy fácil de encontrar en Lima en cualquier librería. Ahora, para entender la sexualidad desde el punto de vista occidental, que es nuestra cultura, podemos leer y dar una mirada a este interesante libro de Robert Muchenbelt, que es El orgasmo y Occidente. ¿Qué pasó en Occidente? Hasta antes de la llegada de Jesucristo, todo el mundo conocido en esa época, que era, digamos, Asia, Europa y gran parte de África,
veían a la sexualidad como una cosa divina, totalmente normal, y no lo asociaban al pecado. Salvo en la cultura judía, en donde sí era severamente reprimida la sexualidad si es que no tenía fines reproductivos. A la llegada de Jesucristo, Él renueva esta posición. Pero cuando Él muere, a partir del año 33, los nuevos cristianos se comenzaron a juntar clandestinamente y a ser fuertemente reprimidos por el Imperio Romano y fueron martirizados de maneras terribles. Pero en el siglo III y IV, los emperadores romanos de esa época oficializaron la religión cristiana, incluso la hicieron oficial en el Imperio Romano. Pero los cristianos de esa época, malinterpretando el mensaje de Jesucristo, lo único que hicieron fue comenzar a destruir todo lo que significaba la sexualidad y la cultura antes de Jesucristo. Y una cuestión emblemática fue la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría estaba finamente adornada con todos los dioses romanos y griegos, y estaban los libros o los papiros de toda la cultura del mundo conocido. Todo eso fue destruido, así como muchas otras bibliotecas y todas las estatuas, de una manifestación de odio hacia lo que no era el mensaje, entre comillas. A partir de ahí, todo resultó en un oscurantismo religioso, es decir, el sexo pasó a ser brutalmente reprimido a través de la Santa Inquisición, el adulterio, el sexo solo fue concebido para fines reproductivos, la mujer pasó a ser casi un animal, no tenía opción a crítica, a voto, a participación de la sociedad, y el hombre pasó a ser el dominante, el abusivo, el maltratador, y ahí es donde se oficializa, digamos así, el maltrato hacia la mujer, porque estaba plenamente justificado por el pecado original, ya que Eva le dio la manzana a Adán, por lo tanto era culpable de todo lo que padecía el mundo. Entonces esa es la razón por la cual durante siglos, durante muchos siglos, desde el siglo III, imagínense, hasta prácticamente el siglo XX, el sexo ha sido cruelmente y severamente reprimido por la religión católica y el catolicismo en general, y la tradición judeo-cristiana, los judíos también. Bueno, pero ocurrió un fenómeno en el siglo XX que es la revolución sexual. El descubrimiento de los anticonceptivos orales hizo un cambio tremendo en esto, y tanto el hombre como la mujer se sintieron más liberados al poder disfrutar de la sexualidad sin el temor de que sus relaciones sexuales terminaran en un embarazo. Entonces ahora ya vemos que eso está mucho más liberado, e incluso la misma Iglesia Católica es un poco más tolerante al respecto. Pero eso es lo que sucedió, ¿no? El Oriente tiene una concepción totalmente distinta de la sexualidad: realización, filosofía, religión, positivo, nirvana. En cambio, en Occidente todavía tenemos muchos tabúes respecto a la sexualidad por nuestra larga historia de represión brutal contra la sexualidad. Con esto, amigos, quiero terminar el día de hoy recomendando estos dos libros para que ustedes puedan entender la historia de la sexualidad en el mundo oriental y en el mundo occidental.